Nos acompaña el obispo auxiliar de Astana, Kazajistán, para analizar la agenda sinodal y las amenazas de excomunión a la fraternidad San Pío X por sus ordenaciones ilícitas. Demos la bienvenida al obispo Athanasius Schneider. Excelencia, sobre la fraternidad, el dicasterio de la fe, bajo el cardenal Fernández, se pronunció esta semana. Dijo: las consagraciones del 1 de julio son cismáticas y conllevan excomunión. ¿Cree que la FCSPX desistirá tras la advertencia? No, creo que ellos llevarán a cabo el plan de las consagraciones. En cuanto a que sea cismático, no estoy de acuerdo, porque hoy el superior general, el padre Pagliarani, publicó una declaración de fe, y cuando la lees es completamente católica. Está escrita con tanta devoción hacia el Santo Padre, y dicen: Santo Padre, solo queremos ser sus buenos hijos de la Iglesia Católica Romana, y reconocen toda la autoridad del Papa, su jurisdicción, su magisterio, y le piden: por favor, fortalécenos en esta fe católica que ellos profesan. Y lo que ellos profesan es la doctrina constante de la Iglesia. Todos los puntos que mencionan en esta declaración no son más que lo constante que la Iglesia siempre ha profesado, siempre. Escuchado. Bueno, para empezar, nomás anoche hice el video de la reacción de la declaración de fe. Es lo que yo llamo catolicismo heavy, ¿no? Hay algunas frases que cualquiera podría confundir cuando dice: no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cualquiera diría y se arrancaría los pelos, no, cayeron en la herejía fenellana, ¿no? Pero no, esa es la declaración del Papa Bonifacio VIII, si mal no estoy, en la UNED Santa, ¿no? Incluso hasta en documentos del Concilio Vaticano II, como Lumen Gentium, establece los elementos constitutivos y habla del elemento del papado. Y bueno, el papado es romano, ¿no? Entonces, espectacular la declaración, pues lo que yo llamo catolicismo heavy, ¿no? Yo, cuando a mí me dicen que esto es catolicismo heavy, digo: un momento, y es lo que dijimos aquí. Sí, la declaración, así como estaba puesta, cuela. La declaración hay cuela por católica. Pero no hay que ser ingenuos, ¿no? No hay que ser ingenuos. Hay que ver también justamente con qué matices le estaban poniendo y todo lo que hubiesen tenido que poner que no estaban poniendo. Porque solamente si ellos dicen de lo que aquí decíamos, ahora decimos que no, es cuando esa declaración hubiese valido, ¿no? Aquí tenemos una declaración general con palabras y frases muy bien escogidas, pero que en realidad no compromete a nada. Porque con la misma frase ellos pueden seguir manteniendo sus posturas de oposición. Esto no es mío, ¿eh? Esto es de un sacerdote, del padre justamente José Eduardo de Oliveira y Silva, que me lo pasó después de haber hecho yo el programa. Hubiese estado bien que haberlo tenido antes, pero me pasó después, pero bien, porque vi que íbamos viendo. Claro, porque ellos lo presentaron como si eso fuese la profesión mínima de catolicidad. Oye, nos pedíais una profesión mínima de catolicidad. Mira, esta es la profesión mínima de catolicidad. O sea, este es el mínimo indispensable para estar en comunión con la Iglesia. Así lo plantearon, ¿no? Para poder decirse verdaderamente católico, para considerarse hijo verdadero del romano pontífice. Tenemos a una fraternidad que se arroga el derecho de decirle a ella, a la Santa Sede, cuál es la constitución mínima. Está bien aquello, está bien. Mira, fíjate lo que dice aquí. Ya Pío IX, en la encíclica Quartus Supra, advertía contra los neocismáticos armenios que pretendían demostrar su catolicidad mediante una declaración de fe propia, omitiendo justamente aquello que no querían profesar. Que es justamente lo que nos ha pasado aquí, ¿no? Los católicos tenemos como fórmulas de fe las fórmulas del credo y las que la Iglesia marca. Yo no puedo venir a decir: esta es la fórmula mínima para ser católico. Yo ya estoy usurpando una función que no me corresponde. Dice que, claro, que la declaración repite con notable precisión histórica la misma maniobra. Profesa algunas verdades católicas, sobre todo aquellas que le permiten presentarse como defensora de la fe contra la Santa Sede, porque luego ella mantiene que cuando está diciendo ahí, claro, es lo que ahí no aparece, ¿no? Las posturas que la fraternidad sostiene. Entonces, cuando ella está diciendo que defendemos esto y tal, lo que está en realidad es, sin decirlo, acusando a la Santa Sede de que no lo hace.
porque ella está en resistencia contumaz, igual que Monseñor Schneider, en resistencia contumaz a la autoridad magisterial de la Iglesia. Calla o debilita precisamente aquellas verdades eclesiológicas que le atañen a su propia posición. ¿Cuál? La necesidad de una sumisión efectiva al romano pontífice. La dependencia de una misión canónica. ¿No? La ilegitimidad de las consagraciones, separar fe, comunión y un régimen eclesiástico, que ellos pretenden separarlo. Pretenden decir que es que nos saltamos el régimen eclesiástico pero en nombre de la fe, por ejemplo, ¿no? Claro, mira, el padre pensaba como yo os dije, míralo, una profesión materialmente selectiva y formalmente muy astuta. Formalmente astuta porque utiliza la apariencia de ortodoxia dogmática para encubrir una desobediencia eclesiológica que toca a la propia constitución divina de la Iglesia, rayando hacia la herejía. Y dice, el problema está en el uso estratégico de estas verdades. Presenta solemnemente la unicidad redentora de Cristo, pero evita explicitar que esa misma redención quiso perpetuarse históricamente mediante una iglesia visible, jerárquica, jurídica y gobernada por el sucesor de Pedro. Para la Santa Sede, el ordenar a estos obispos en contra de los deseos del Papa es un acto de desobediencia y por eso existe la amenaza de excomunión. ¿Podría usted contextualizar esto en relación con lo que hemos escuchado por parte del grupo de estudio? Esta es una visión muy estrecha porque la visión tradicional, la perspectiva histórica de la Iglesia, nunca sostuvo que la desobediencia al Papa, incluso en el caso de una consagración episcopal ilícita, fuera considerada por la tradición de la Iglesia como algo cismático en sí mismo. Por lo tanto, en el antiguo derecho canónico, la consagración episcopal ilícita contra la voluntad del Papa se castigaba solo con suspensión y no con excomunión, y por tanto no se consideraba en sí misma como cismática. Dice que en Quartus Supra Pío IX enfrentó exactamente el argumento de los neocesistas, que decían que se trataba apenas de disciplina, no de dogma. Los neocesistas dicen que no se trató de un dogma, sino de disciplina, ya que la disciplina se refiere a nuestra Constitución que comienza reversurus, y que por lo tanto no se puede negar a aquellos que la contradicen ni el nombre ni las prerrogativas de católicos. Dice, qué fútil y vano es este recurso. No dudamos que lo comprenden bien, o sea, saben. Aquellos que resisten contumazmente a los legítimos prelados de la Iglesia. Esto va por toda la fraternidad, por todos los que se adhieren a esa postura de sí reconozco pero resisto, de la cual Monseñor Schneider va a seguir dándonos pruebas de ello. Aquellos que contumazmente resisten a los legítimos prelados de la Iglesia, como toda la fraternidad, y sobre todo al pastor supremo de ellos, porque podemos resistir al Papa por nuestro juicio privado, y se niegan a cumplir sus mandatos, como suspender la fraternidad desde el 1975, como no ordenar obispos. La Iglesia Católica siempre los ha considerado cismáticos, aunque esa calificación haya sido negada por ellos mismos. Se acabó, ya está, ya podemos cerrar el vídeo, chicos. La fraternidad encaja a la perfección. La Iglesia Católica, siempre, José, siempre, mira, José, siempre. Y de paso, Hugo, también para que tú no tengas tampoco problemas con lo del cisma, porque parece que te crea problemas. Siempre los ha considerado cismáticos. Ya está, mira qué fácil. Sencillamente porque se resisten de modo contumaz. Fíjate bien que ya no tenemos ni que caer ni en la obediencia, ni en la desobediencia. Solamente ya la resistencia contumaz es cismática. Monseñor Schneider, según esto, podríamos decirle que es cismático. Y da igual que esa calificación la nieguen los que dicen que no lo son. Pero luego va a seguir diciendo además, Pío no, San Pío no. Además, como advertía nuestro predecesor Pío VI, en las cartas apostólicas Quod Aliquantum, fijaos, del 1791,
por las cuales condenó la Constitución Civil del clero en Francia, muchas veces la disciplina está tan estrechamente unida al dogma, además influye tanto en la conservación de la pureza del dogma. ¿Por qué a ver, yo no te he dado que te agrandes. Esto es lo del touch. En la conservación de su pureza, ¿de cuál? De la del dogma, que lo está diciendo ahí. Que los sagrados concilios, en muchos casos, no dudaron en separar de la comunión de la Iglesia mediante anatema a aquellos que violaban la disciplina. No, es que no tenéis derecho porque, oye, es que aunque sea un acto cismático, no tenéis por qué excomulgarlo, porque, o aunque sea solamente nombrar obispo, porque, pues mira, no, te están diciendo que es tradición católica separar de la comunión de la Iglesia mediante anatema, que por eso os dije que anatema y excomunión es lo mismo, a los que violan la disciplina, porque la disciplina está estrechamente unido al dogma. Fíjate tú que justamente el dogma de Pastor Eternus, el dogma del primado petrino, exige que no te salgas de la disciplina con el Papa, porque si te sales ya estás negando el dogma con tu comportamiento, que es lo que hace la fraternidad. La fraternidad cae en la herejía, niega el dogma en la práctica. Te resistes al Papa, no pasa nada. Pues sí que pasa. Eso es un comportamiento cismático. Sobre la misión de evangelizar a todos los hombres. Sí, es correcta, estamos muy bien. Pero omite el punto esencial, que esa misión no es una autorización privada, que nadie se puede enviar a sí mismo, que la Iglesia no es una suma de iniciativas apostólicas autónomas, sino una sociedad jerárquica en la cual la predicación, los sacramentos y el gobierno dependen de una misión legítima, es decir, que necesita ser enviado por la Iglesia. Esto, aquí está el Concilio de Trento, la sesión 23, que ya tanto os he dicho, ¿vale? Anatema, para la tesis según la cual aquellos que no han sido legítimamente ordenados o enviados por el poder eclesiástico canónico pueden ser ministros legítimos de la palabra de los sacramentos. Dice así. Además, el Sagrado y Santo Sínodo enseña que en la ordenación de obispos, presbíteros y otras órdenes, ni el consentimiento, ni la vocación, ni la autoridad del pueblo o de cualquier poder civil o magistrado son necesarios, de modo que sin estos la ordenación sea inválida. Al contrario, decreta que todos aquellos que, siendo solamente llamados e instituidos por el pueblo, por el poder civil, por el magistrado, da igual, ascienden al ejercicio de estos ministerios, y aquellos que por su propia temeridad los asumen para sí mismos, no son ministros de la Iglesia, sino que deben de ser considerados ladrones y salteadores que no entraron por la puerta. ¿Por qué también ignora todo esto? Tanto que defiende la fraternidad al Concilio de Trento, ¿por qué ignora esto? Luego añade en el canon, que hace referencia a esto, dice, si alguno dice que aquellos que no han sido legítimamente ordenados o enviados por el poder eclesiástico y canónico, pero que provienen de otra fuente, son ministros legítimos de la palabra y de los sacramentos, sea anatema. Es verdad que ellos no te van a decir que son ministros legítimos, te van a estar diciendo que están suspendidos, que no tienen jurisdicción, pero es igual, porque no se sujetan a eso. Actúan como si fuesen ministros legítimos. Con lo cual, ¿de qué no sirve? Si actúan como si fuesen legítimos, están actuando como ladrones y como salteadores. ¿Por qué? Porque el apostolado que ejerce la fraternidad no es algo puntual, es ordinario, estable y universal y sin ninguna misión canónica. Está cayendo en el autoenvío. Entonces la cuestión no es si Cristo mandó evangelizar, sino es quién en la Iglesia de Cristo recibe legítimamente la misión de evangelizar. Sobre el contexto, la sociedad escribió al Papa León y lo explicó públicamente, y en febrero en Roma al cardenal Fernández. No buscan crear una jerarquía paralela. No otorgarán jurisdicción a estos obispos, solo podrán administrar los sacramentos de ordenación y confirmación, nada más. Es una intención clara, no hay intención cismática. Esto es un documento interno también de la fraternidad, hojitas de fe,
del 30 aniversario de las consagraciones episcopales. Y se va a hablar, por ejemplo, aquí de salvar los medios de santificación de la Iglesia. Y por aquí se habla del poder de jurisdicción en los obispos de la tradición, ¿no? Te dice que si nos vamos a preguntar eso, que no tienen jurisdicción territorial. Claro, la jurisdicción territorial es necesaria para tener después la jurisdicción legislativa, ¿vale? Y la jurisdicción de régimen, de gobierno. Y dicen, no, como no tienen territorial, no van a tener ni la de gobierno, ni la legislativa, ni la magisterial. Porque no pretendía erigir una iglesia paralela, ¿veis? En eso se salvan, no, como no tienen, como nuestros obispos no tienen ningún territorio, ¿no? Pero fijaos la jugada. Sin embargo, los superiores de la orden sí están ubicados por territorios. Y tienen los obispos de auxiliares, o sea, se han hecho un mangae que ya les vale bien. Pero bueno, no vamos a eso. La primera, por la naturaleza del poder episcopal, dice, ¿no? Porque consagrar obispos era ejercer un acto de autoridad con miras a defender la tradición, según ellos. Bien, pero cuidado que ahora vamos a ver una cosa muy importante. Luego, por la gracia sacramental que tiene todo buen obispo, tiende a hacerlo idóneo para ejercer estas dos funciones. Bueno, aquí juega con determinadas cosas, pero no voy a entrar en eso ahora. El peso de la autoridad doctrinal de Monseñor Lefebvre, que por lo visto este señor sí que tenía peso, sí que tenía autoridad doctrinal, porque él estaba divinamente asistido por el Espíritu Santo. Cuidado con esto que lo llegan ellos a decir, que goza de una asistencia muy especial y muy particular del Espíritu Santo, que le hace elevar el discernimiento, y que era un carisma propio y exclusivo de él. Vamos, casi como el carisma papal, a ver si me entiendes. Bueno, dice, la sabiduría sobrenatural que emanaba de sus intervenciones, ya os digo, un carisma. Gracias a esta dimensión eminentemente doctrinal del episcopado, según ellos solamente tenían poder de orden, no tenían tampoco ni potestad magisterial, según ellos, ¿no? Pero bueno, que al consagrar obispos aseguraba la perennidad de un cierto magisterio. No solamente buscaba la perennidad de los sacerdotes tradicionales, sino de un cierto magisterio importante. Lo mismo sucede también en el plan de gobierno, ¿eh? ¿Por qué? Porque este ejercicio de la prelación, de la prelacía, no es ordinario, es verdad. Es una función de suplencia, motivada por el estado de necesidad, claro, por supuesto. La necesidad de contar en la Iglesia con un episcopado que predique la verdadera doctrina, confiera los verdaderos sacramentos y realice los actos de gobierno indispensables para el bien de las almas. Esa es una necesidad que tenemos en la Iglesia, ¿no? La tenemos en la Iglesia. La Iglesia, porque la Iglesia no, el episcopado que tenemos no predica la verdadera doctrina, no confiere los verdaderos sacramentos y no realiza los actos de gobierno indispensables para el bien de las almas. Y entonces, esta necesidad de la Iglesia, porque no lo tenemos, legitima la intervención de los obispos de la tradición y su autoridad doctrinal y jurisdiccional. Legitima que intervengan con autoridad doctrinal y jurisdiccional. Claro, a situaciones extraordinarias, medios extraordinarios, pero esperad, que esto no ha acabado aquí. Porque dice, de este modo, nuestros obispos, los de la fraternidad, suplen por sus poderes episcopales, que según ellos son solamente de orden, las deficiencias doctrinales y pastorales del conjunto del episcopado. Esto, señores, se le llama teología de la sustitución. Nuestros obispos suplen
por sus poderes episcopales las deficiencias doctrinales y pastorales del conjunto del episcopado. Esto es sustituir el episcopado global de la Iglesia Católica, que solamente subsiste en los obispos de la fraternidad, que justamente por activándose ese estado de suplencia a medios extraordinarios, a situaciones extraordinarias, medios extraordinarios. Fíjate, porque así es como protegen a los sacerdotes y a los fieles de la invasión conciliar. Pero luego te voy a hablar también del lazo existente entre el poder de jurisdicción y el poder de orden. Y te dice que dado que el poder de jurisdicción guarda un estrecho vínculo con el poder de orden, en realidad no nos importa que no nos den el poder de jurisdicción. No nos importa que no tengamos la misión, el mandato ni el envío. ¿Por qué? Porque cada vez que el estado de necesidad reclama el poder de orden, es decir, cada vez que un fiel viene a mí y se activa el poder de orden, fijaos lo que va a pasar. Engendra por lo mismo un poder de jurisdicción de suplencia. ¿Veis? El poder de jurisdicción de suplencia de los obispos, que además va a ser de suplencia sobre todo el episcopado. Fijaos palabritas de Monseñor Lefebvre que decía él: en la medida en que los fieles vienen a pedir a los sacerdotes y al obispo los sacramentos y la doctrina de la fe, estos tienen un deber de velar por la buena recepción y buen uso de la doctrina, de la gracia, del sacrificio de la misa y de los sacramentos. Los fieles no pueden pedir los sacramentos y rechazar luego la autoridad vigilante de los sacerdotes y del obispo. 1982. Monseñor Lefebvre, porque fijaos si llevaba ya años con eso rondándole en la cabeza, estamos hablando de que, fijaos bien el plazo de los años. 75 le dicen, no, es que todo esto viene así. Año 1974, despotriga las barbaridades que despotriga, en la declaración de 1974. La Iglesia toma medidas. ¿Qué está pasando aquí? Esto no son cosas que tú puedas decir así. ¡Pum! Por culpa de eso, la Iglesia ve, entiende, averiguan que los sacerdotes que están siendo formados en ECON están siendo formados para no obedecer al Concilio Vaticano II, y entonces le dicen, se suspende la congregación. Y Monseñor Lefebvre dice, no lo acepto. No se te ocurra, tienes que suspenderla, no vayas a seguir ordenando sacerdotes. Pero Monseñor Lefebvre ordena sacerdotes. ¿Qué hace Roma? Los suspende. Tenemos finales del 75, principios del 76 creo que fue. Monseñor Lefebvre, suspendido, adivines, 76. Hasta el 81 y 5 años. ¿Vale? Y hasta el 88 que se dan las ordenaciones, hay otros 7 años. Ya, en el 81, Monseñor Lefebvre llevaba esta idea en la cabeza. Como poco ya la hizo pública entonces. Y ya hablo de ella. Al 82 va a pedir un informe. Consulta al abad Philippe Le Pivain, profesor de eclesiología en el seminario de Albano, sobre la legitimidad de una consagración episcopal sin mandato pontificio. Entonces este abad, que era un especialista, era un profesor de eclesiología en los seminarios de la fraternidad, le responde, sería usurpar la prerrogativa del pastor supremo, quien solo puede asignar pastores subordinados. Por consiguiente, habría ruptura de la apostolicidad. Señores José y señores Hugo, esto es cisma, no es lo que ustedes dicen. Esto es cisma. ¿Entienden? Tras su lectura, escribe Bernard Tessier de Malerais, el arzobispo comenta, es la doctrina de la Iglesia. De siempre, la doctrina tradicional de la Iglesia, siempre se usurpa las prerrogativas del pastor supremo. ¿Veis cómo no tiene mucho, como también Monseñor Schneider le da muchas vueltas para no decir la verdad de la doctrina católica? Lo tenía muy clarito Monseñor Lefebvre. Incluso
desean colaborar con el Papa y le piden que permita estas ordenaciones en aras de transmitir la tradición íntegra de la fe sin ninguna ambigüedad, sin ninguna concesión. Vale. La declaración del fundador en la conferencia de los sacerdotes AECOM en el año 88, que dice: ustedes, los padres de la fraternidad, continúan y representan verdaderamente a la Iglesia Católica. Creo que deben de estar convencidos de eso. Ustedes representan verdaderamente a la Iglesia Católica. Y por si quedaban dudas, decía: ¿dónde está la Iglesia visible? La Iglesia visible es reconocida por las señales que siempre dio de su visibilidad, una santa católica y apostólica. Os pregunto, ¿dónde están las verdaderas señales de la Iglesia? ¿Están en la Iglesia oficial? No en esa Iglesia visible, sino en la Iglesia oficial, o con nosotros, en aquello que representamos, en aquello que somos. Luego dice, en resumen, santidad, consideremos los frutos de nuestro apostolado, los frutos vocacionales. Todo ello demuestra que somos nosotros quienes poseemos las señales de la Iglesia visible. Y les dice también luego, oye, que si la Iglesia aún está hoy visible es gracias a los sacerdotes de la fraternidad. Porque estas señales ya no se encuentran en otros, ya son exclusivas de la fraternidad. Es necesario que salgamos de medio de estos obispos, que nos salgamos de ellos, que nos apartemos, porque no queremos perder nuestras almas. Que fue en Roma donde se arraigó la herejía. Si nos distanciamos de este tipo de gente, es con la misma cautela que tomamos con las personas con SIDA, porque no queremos contagiarnos. Ahora ellos tienen SIDA espiritual. Es una enfermedad contagiosa. Si queremos permanecer saludables, necesitamos mantenernos alejados de Roma. Por eso no podemos asociarnos con Roma. No, es que Roma no nos quiere. Es que nosotros hemos intentado unirnos a Roma de 1000 veces posible. Mentira. Falso de toda falsedad. Falso. Vosotros habéis montado nada más que un circo intentando justificaros, intentando decirle a Roma que os tenía que acoger tal y como erais y que tenía que soportar que vosotros no creyeseis y que hubieseis cambiado la doctrina y que no aceptaseis el Concilio Vaticano II. Y de ahí en adelante. El concilio, ni la misa, ni los documentos posteriores, ni el magisterio, ni nada. Entonces, y que además os diesen el estatus canónico. Y entonces vosotros erais felices, os dejasen seguir como ahora, ¿no? Qué bien. Va a decir León XIII que yerran gravemente y de manera fatal quienes imaginan una iglesia latente y no visible, o la iglesia de la Roma eterna, la conciliar. Porque la iglesia de Cristo no es un resto espiritual separado de la comunión jerárquica en la que no está ni estaba Befeb, ni estuvieron los 4 obispos, ni están los 2 que quedan, ni van a estar los nuevos 4 que va a marcar, que van a ordenar. Es un cuerpo visible unido por la fe, los sacramentos, el régimen y la comunión. Contra el modernismo haces bien criticar cuando dices que la fe no se debe relativizar. Pero hay una cosa que debes bien meditar: la viga del ojo primero tú debes sacar. Si citas a Pío XII, primero debes reflexionar que era un férreo defensor de la autoridad papal. Vería un ataque al vértice de la visible unidad en esa aberración que llamas crisis de necesidad. Mi conciencia está cautiva a la escritura y no al papa. Se jactan los protestantes, su libre examen proclaman. Mi conciencia está cautiva
a la tradición congelada. Allá en los años 60 tú dices no al actual papa. Juzgas al magisterio actual desde tu interpretación del magisterio pasado a capricho de tu imaginación. Para Pío el juez último es el papa que está vivo, no una interpretación privada de un decreto antiguo. En espiral vas cayendo en un tipo de libre examen. Sin duda te estás convirtiendo en un moderno protestante, porque así como los protes creen en la sola escritura, la tradición que es viva tú congelas para que no fluya. Mi conciencia está cautiva a la escritura y no al papa. Se jactan los protestantes, su libre examen proclaman. Mi conciencia está cautiva a la tradición congelada. Allá en los años 60 tú dices no al actual papa. Al Espíritu Santo tú quieres condicionar, diciendo que él no actúa en un concilio pastoral. Con eso en terreno herético tú te atreves a pisar, pues contra la infalibilidad te atreves a tentar. No hay peor hipocresía decir que el Papa te guía, pero en la práctica no crees lo que te enseño diga. Al menos el sede vacante es sincero en su error. Tú hablas de un papa legítimo que el modernismo adoptó. Mi conciencia está cautiva a la escritura y no al papa. Se jactan los protestantes, su libre examen proclaman. Mi conciencia está cautiva a la tradición congelada. Allá en los años 60 tú dices no al actual papa.